Hola, buenas tardes. Es un honor estar aquí entre amigos, como Fran destacó en el primer día del Congreso. Y para mí, la verdad, es un día de fiesta porque además de estarmos aquí unidos para discutir sobre ciencia abierta, ah, estamos haciendo ciencia abierta, haciendo durante el Congreso y también en nuestras universidades o donde fuera. ¿Vale? Entonces, muchas gracias y espero que ustedes también estén contentos de hacer parte de ese movimiento. Bueno, esa investigación que vamos a tratar hoy es una investigación más grande. Ella trata de una investigación junto con los editores de Brasil. Hicimos una encuesta en 2022 con ellos y esa parte de la investigación fue hecha entre 2020 y 2023. Entonces, los investigadores que hicieron parte de esta investigación fue la profesora Sonia, la profesora Remedios, Ernest, el profesor Ernest y yo. Bueno, entonces, como he dicho, esa investigación nació en 2020 y nuestro punto inicial era saber cuáles dimensiones del ecosistema de la ciencia abierta impactaba en la edición científica. Y llegamos a estos 3 puntos: la evaluación por pares abierta, el preprint y los datos. Y elegimos a profundizar estos 3. Y no queríamos investigar el tema acceso abierto porque ya estaba bastante difundido. Bueno, ¿y cómo hicimos? ¿No? Nosotros usamos la técnica de Scoping Review, consultamos 8 bases de datos, 5 de ellas son bases más generalistas y 3 de ellas son bases específicas del área de conocimiento de ciencia de información, como la base LISA, ISTA y BRAPSI. BRAPSI es una base de datos de ciencia de información de Brasil que unifica todos los artículos que están en revistas científicas de nuestro país. Al todo, tenemos ahí 2.340 artículos y con eso usamos un filtrado, o sea, teníamos un criterio de inclusión y exclusión de artículos para hacer una composición del conjunto de datos de esta investigación. Y después de ese filtrado, de esos criterios de inclusión y exclusión aplicados, el resultado fue 109 artículos. Y entonces es con ese material que hicimos una selección, ese material seleccionado es que hicimos un análisis y que nos ayudaron, nos apoyó para crear elementos que podrían estar en políticas editoriales. Pero aquí tiene un poco de diferencia. ¿Por qué? Porque sumamos el conocimiento del resultado de la investigación, de la encuesta con los editores científicos de Brasil, para proponer cuál camino sería mejor para el perfil del editor de Brasil. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el perfil del editor brasileño? Bueno, en general, el perfil era un perfil conservador. Entonces, si el perfil es conservador, ¿qué tipo de apertura sería más indicado para esa situación? Bueno, no sé si todos saben, pero la evaluación por pares abierta, hay más de 100 tipos de posibilidades de abrir la evaluación. Entonces, para ese caso, para empezar, sugerimos empezar con la publicación de los informes. Y dale, ¿y qué hago, no? Después que elijo eso, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo empiezo? Bueno, necesita hacer un ajuste en la política editorial. Necesita crear
sesión específica para tratar de Open Peer Review, explicando la modalidad, la evaluación, cómo será esa evaluación en ese caso, cuáles son las necesidades para los autores, evaluadores, qué van a necesitar hacer, cómo será la cuestión de ética y responsabilidad. Tendremos reglas claras para que ellos puedan actuar en sus perfiles. Hay problemas con conflictos de intereses, ¿qué deben hacer en estos casos? ¿No? El informe público, el informe será publicado tal cual está, ¿no? Alegado ahí el informe, el evaluador envió un informe de un artículo, voy a publicar así. No, no va, por favor. ¿Por qué? Porque la información en la Internet se pierde su conexión con el artículo. Se publica así, tal como está, sin poner el nombre de la revista, sin decir un identificador para ella, sin añadir la información de fecha de publicación o otros criterios que estás usando para hacer esa política, ahí en ese documento, esa información estará perdida y no se conectará con nada. Entonces tienes que decir para cuál artículo, cuál versión, cuál etapa de la evaluación, ¿no? Entonces hay algunos cuidados que es necesario tener para que eso sea realmente posible. Y aquí está resumido, pero tiene todos los elementos que estamos proponiendo ahí. Y el punto aquí, y que siempre las personas se equivocan cuando están creando una política editorial, es el tema del doble ciego y simple ciego. ¿Por qué? Porque a veces cuando necesitamos abrir una evaluación, no es solo por abrir, y sí porque queremos añadir preprints y datos de investigación. Ahora, si solo usamos el informe, dejamos público el informe, no necesitamos abrir para simple ciego, por ejemplo. Podremos dejar el doble ciego hasta el momento de publicación. ¿Vale? Entonces, es doble ciego durante el proceso, pero después de la publicación pasa a ser abierto. Entonces, la revista no tiene más solo un tipo de proceso de evaluación, pero está en su propio proceso. Después, cuando cambia otra vez, cuando adoptamos en nuestra política editorial el uso de preprints y de datos de investigación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando publicamos, cuando usamos el preprint, ¿quién va a tener acceso a esa información? El revisor. ¿Y tendrá el acceso a qué? A la autoría del manuscrito. Entonces ahí está la clave, porque de doble ciego ya no tiene más nada, es simple ciego, porque el evaluador tiene acceso a información y necesita ser bastante íntegro para continuar haciendo una evaluación con calidad. ¿Vale? Y eso es donde siempre, cuando miro una política editorial, es donde siempre hay equívocos, porque no tiene esa flexibilidad de ajustar todos los procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que está haciendo una política editorial está siguiendo una política de un indexador o lo que sea, y no entiende realmente qué es un proceso de evaluación abierta, qué son las posibilidades todas que tiene ahí y dónde va a implicar. Entonces, cuando entendemos, cuando conocemos realmente ese proceso, la política editorial estará muchísimo más clara. Bueno, ¿qué es necesario entonces para adoptar preprint en mi revista? Bueno, primero, saber cómo funciona un preprint. Aquí en ese congreso
por ejemplo, tuvimos la oportunidad de usar ese proceso de publicación con antelación en un repositorio de preprints. Después, crear una política específica para eso, estudiar ese tema, saber cómo, cómo eso impacta en la revista. Entonces, es necesario explicar qué es un preprint, cómo será la evaluación, cuáles son los repositorios que puedo usar. ¿Son todos o son los fiables? ¿Qué instrucciones necesito dar para los autores y revisores? Vamos a un ejemplo. Aquí ese ejemplo está bastante resumido, ¿vale? Pero quiero destacar aquí la conexión del tipo de revisión, que puede ser abierta o simple ciega. Toda revista que usa solo doble ciego y preprint está definida con error. Dejo como ejemplo, un ejemplo real la política de Biblios. Entonces, ¿qué más que necesito identificar aquí? Si el depósito de preprint será obligatorio o no, si será aceptado antes, o sea, en el proceso de submisión, simultáneamente o después del envío. Algunas revistas aquí usan la publicación en el preprint después para aumentar la visibilidad del manuscrito. Bueno, hay otros puntos aquí, pero no tengo tanto tiempo, ya pasé mi tiempo, la verdad. Y lo que quiero comentar es también en relación a los datos. Aquí los datos los indicadores son un poco más largos, son 22 puntos, pero ellos siguen la misma lógica, ¿no? Tener una sesión específica para tratar el tema de datos. ¿Qué necesita tener en esa política de datos? Bueno, a definición de los datos de investigación. ¿Por qué? Porque cada área del conocimiento entiende de una manera y a veces no entiende que una imagen, por ejemplo, es un tipo de dato. Definir si será obligatorio o no su disponibilidad, definir si habrá una declaración de disponibilidad de datos. En Biblios, por ejemplo, no tenemos una sola declaración. Nosotros juntamos todas las declaraciones en un único documento y llamamos eso de datos de publicación. Y estos datos van junto con el artículo. Y eso ayuda con que la información editorial no se perca del artículo. Bueno, aquí hay otros puntos que son necesarios, como por ejemplo una lista de repositorios recomendables, fiables, la propia identificación de identificadores persistentes, los metadatos estandarizados con término de uso, el tipo de licencia, cuáles son las licencias para los datos y principalmente aquí también tenemos muchos equívocos de los autores, que es citar los datos. Entonces, si tienes datos, es necesario que tenga una cita en su artículo. ¿Y dónde va a aparecer eso? Va a aparecer en el método, cuando estás diciendo ahí que va a tener resultados de datos y tal, entonces es ahí, o en propio resultado, o como una nota de rodapé, pero tiene que tener su cita ahí, la referencia, ¿no? Siguiendo un estándar. Bueno, hay muchos otros elementos, pero no tendré tiempo aquí para discutir. Pero es necesario pensar, ¿vale? Necesario pensar en cuáles son las excepciones, las restricciones, cuáles los repositorios que los autores pueden usar, necesita un DOI, cuál licencia, necesito citar mis datos en el artículo, los evaluadores van a analizar estos datos también, o vamos a crear en la revista, por ejemplo, un equipo especializado en análisis de datos, juntamente con la participación de un estadístico o un especialista de datos. Eso es el futuro, porque lo que percibo en nuestra revista es que
básicamente los revisores a veces no tienen conocimiento muy técnico para distinguir las técnicas de estadísticas. Entonces, ahora tenemos una dupla en nuestra revista que trabaja con eso, con la parte de estadística aplicada a datos. Otro equívoco que pasa también cuando los autores envían este documento llamado datos de publicación es que entienden que los datos ya están en el artículo. Y cuando voy a ver los datos que están en el artículo, son algunos gráficos, ilustraciones, datos, lo que sea. Y los datos de los gráficos, ellos no sugieren solo, ellos son basados en números. ¿Y dónde están estos números? No están junto con el artículo. Entonces, hay que enseñar los autores a entender exactamente lo que son los datos. Bueno, aquí dejo un ejemplo de política de datos, también bastante resumida, y el editor tiene que elegir si será una recomendación solamente o si será una política mandatoria. Cuando que los datos estarán disponibles, será en la submisión, en la revisión o en la publicación. También dejé el ejemplo de Biblios, que está bastante completo, y como habría dicho, ese documento que está disponible para el autor enviar junto con el artículo en el mismo momento que submete el artículo para nosotros. Entonces, en nuestra revista necesita enviar en la fase de submisión. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? La implementación de políticas editoriales alineada con la ciencia abierta requiere un enfoque estratégico y incremental, comenzando con opciones de bajo costo y aceptación de la comunidad. Y eso fue lo que proponemos aquí. Las agencias de financiación y las redes académicas tienen un papel clave en acelerar la adopción al integrar estos componentes en sus convocatorias y evaluaciones. Los elementos presentados sirven como una guía práctica para que editores, bibliotecarios o gestores puedan desarrollar políticas transparentes, éticas y sostenibles. Y aquí dejo las referencias y muchas gracias. Saludos.